¿Qué onda, primito? ¿Todo bien? Todo tranquis, prima. Oye, primo, ¿qué pasó con la Laurita? ¿Se pelearon de nuevo? Ya bájale, güey. Lo del suicidio de Jaime quedó perfecto. Le mandaron el video a la Dana. El general no sospecha nada. Ya todo está bien. Relájate, pues. Ese general, no, enigmático, ese personaje que no. Oye, ¿tú qué quieres? ¿Que te pida perdón? Tenemos un problema. Háblalo. Detuvieron a Isturiz. La verdad entiendo que esto es lo que tienen que hacer, que me tienen que cuidar, ¿ok? Pero tienen que venir así conmigo. No sé, es demasiado obvio. Siento que todo el mundo me está viendo. ¿No me pueden esperar aquí? Yo les hablo. Se los prometo, les hablo. ¿Sí? Gracias. Bueno. Esta ejiaco me huele muy rancio, ¿sí o qué, mijo? Laurita. ¿Cómo está? Bien. No sabe el gusto que me dio. ¿Que te llamara? Pues todo. ¿Cuándo fue la última vez que se encontró con alguien así a escondidas? De seguro era una escuincla, ¿que no? Tan nerviosa me veo. Pues algo. ¿Y la santita? ¿La dejó con su papá? No, la dejé con mi suegra. ¿Que a su papá no le gusta cuidarla? Prefiero no hablar de eso. Ah. Es que la verdad que cuando me llamó me quedé preocupado. Pensé que algo malo había pasado. ¿Con él? Pues sí. Lo que pasa es que cuando me dijo que vino a México, pues pensé que era para verlo. Sí, sí lo vi, pero la verdad, como te dije, prefiero hablar de otra cosa. Las cosas con él siguen igual y no van a cambiar. Ya. Pues, ¿qué le parece si le invito a ver una película? ¿Sabe qué? Tengo algo más mejor para usted. ¿Me acompaña? Sí. ¿Por dónde? Por acá. Esto es tu culpa, prima. Si no te hubieras echado Rosales, esto no hubiera pasado. Bueno, pues, ¿qué te digo? Era una cuenta pendiente que tenía, primo. Y tú tranquilo que yo me encargo del Isturiz. A ver, primita, cuando rescataste a la Mau tenías un ejército detrás. Aquí tienes puro mendigo Si lo borracho. hicimos una vez, ya lo volvemos a hacer. Aparte, nos queda el Leo, el Chatas y el Memo. Escuchen, pues, desde mi humilde opinión, parceros, a esos manes ya los llevó la pelona. Y ustedes hablan de rescate como si eso fuera soplar y hacer botellas. No, mijo. Es nada más peligroso que ese general. Y tú mejor no te metes, no sé ni qué pedo, compa. Mira, yo no sé cómo harán las cosas en Colombia, parcerito, pero aquí se hacen de otra manera. Ah, sí, por hacer las cosas a tu manera nos terminamos pelando. ¿Cómo la ves, primo? Bueno, vamos a calmarnos, pues, porque las cosas no son así. Pues calmamos, mis compa. ¿Qué crees que porque te la estás puedes defender o qué? Y tú por tu culpa se llevaron al Isturiz. Al menos ten los ovarios para aceptar que la primita. Y tú quítate a la... Ahora mano izquierda. Bien. Tenemos un problema. Esta persona está involucrada en la muerte de 2 agentes de la DEA. Sí, mamá. No sabes el gusto que me da escuchar que la están pasando bien. No, pues luego les marco, ¿no? Para que puedan hablar con la Ángela. Un abrazo.
Paco. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues no, la verdad no. Vi al vato ese caerse enfrentito de mí. ¿Tú? ¿Cómo estás? Pues ahí la llevo. Sin el peso de Rosales encima. Oye, la Elizabeth ya me dio chance de estar libre. Pero pues no puedo dejar a mi carnala sola. Me obligó a tomar unas vacaciones. Ah, bueno. Está bueno eso, ¿no? Se aprovecha, disfruta. Pues eso intento, pero no está fácil. Siento que no tengo nada que hacer. Mis amigos no están. Y aunque estuvieran mal, pues no puedo dejar de pensar en la Ángela ni lo que le hiciste al vato este. Paco, en serio, ahorita no... ¿Cómo te explico? Ahorita traigo un desmadre y no tengo tiempo para estas cosas, ¿sabes? Aprovecha tu libertad. Sé feliz. Tú tampoco puedes estar tan bien, ¿no? No necesitas nada. Si tú me dices, o sea, voy para allá o... No necesito nada. Más bien tú. Aprovecha. Aprovecha esta oportunidad. Sé un hombre libre, vive la vida. Aprovecha este regalo, Paco. Vamos. Dese vuelta. Granados estaría muy contento en este momento. Lástima que se le dio por renunciar, ¿no? No sé quién es Granados. Y no me importa. Listo. Tu propia habitación. El parcero tiene la suya, yo tengo la mía, aquí vamos a estar tranquilos. Muchas gracias, Horacio. Quería decirte que... Pues que gracias por encargarte de lo de Jaime, por enfrentarte con el Ismael, preocuparte por el Isturiz. Gracias. Bueno. Al final, él sabía que era lo mejor, no decir que trabajaba aquí. Porque si no lo encontraban en la nómina, entonces iba a ser un problema para mí. Se sacrificó por nosotros. Un verdadero guerrero que no. Sí. Pero lo vamos a rescatar. Y con él ya son 4 los del rescate. Más el general, más el gancho. Hay mucho para hacer. No, y a eso agrégale la bronca que traigo con el Ismael, ¿no? Que si ustedes siguen así, me van a terminar matando. ¿Tú crees que yo quiero eso? O sea, yo no me quiero estar peleando con mi primo. Pero el que quiere que yo le pida perdón, yo no le voy a pedir perdón. Madres. Bueno, ya que cumpliste con tu gente, ¿qué pensás hacer? Quizá tu propio negocio, sin Ismael. No sé. Híjole, a lo mejor no sé. Pero pues solamente quedamos él y yo, ¿sí me entiendes? Está raro. Muchas gracias, Granados. El Horacio se personó con lo del Jaime. La neta, buena onda el vato. No se rajó. Qué bien. Lo malo es que se llevaron al Isturiz. Y lo peor es que la Laura se quiere quedar sola con mi santita.
Lo siento. Y la Diane. Cada vez que abra la boca, terminamos embroncados. Tal vez llegó el momento en que cada uno tome su rumbo, ¿no? No, Lee. Somos familia. Lo último que quería mi jefe es vernos separados. ¿Y qué tiene de malo que ella sea la cabeza? Mejor para ti. A veces es mejor obedecer que mandar. Yo soy hijo de Aurelio Casilla. Tengo que ser el jefe y eso se tiene que cuadrar. Se deja llevar por la tripa y eso no puede ser. Lo dejamos, nos puso en la mira. Y todavía se me pone al brinco delante de todos mis perros, ¿puedes creer? Pues entonces tienes de dos sopas. O hacer las paces con ella, o agarra cada uno su camino. Y dejar todo esto, ¿no? Esto es lo que soy. ¿Y si te venís conmigo para Colombia? Allá puedes estar tranquila y puedes hacer tus cosas sin problemas. Tu esposa. Mi esposa está en Medellín y allá se puede quedar. Y vos puedes, no sé, instalarte en la ciudad que querás. Es más, te pongo mi finca a tu disposición. Y yo puedo estar ahí con vos. ¿Qué decís? No sabría por dónde empezar, Julio. Todo en mi vida está de cabeza. Pues comience por el principio, Laurita. Cuénteme. Desde que recuerdo, callar siempre fue una estrategia de vida. ¿Le puedo dar un consejo? Abra su corazón, pues. ¿Qué es lo que siente? Creí que valía, ¿sabes? Por el papá de mi hija volví a creer en el amor y ve, se fue toda la fregada. Me quedó mi hija. ¿Y eso ya se acabó de veras? Lo comprobé, no puedo regresar ahí a esa situación. No es lo que quiero para mí ni para ella. Mire, al principio es difícil. ¿Te puedo confesar algo? Échale. Al comienzo me generabas desconfianza. Creo que porque me volví precavida. ¿Y ahora? Pienso que fue una tontería. Una paranoia a la que me acostumbró mi ex. Mire, Laurita, usted no tiene por qué desconfiar de mí. Yo quiero cuidarla a usted y a la santita. Quiero que sea feliz, que sonría todos los días. Quiero estar cerca de usted. ¿Eh?